La mayoría de la gente cree que para salir de la pobreza necesita un golpe de suerte o el siguiente criptopelotazo, pero la verdadera riqueza está en el old money. En España, los últimos años, la inflación y precariedad nos están asfixiando, pero hay un flujo de dinero que las grandes fortunas han conservado durante décadas y son los dividendos. Esto es una estrategia que está fuera del mainstream. De hecho, es para una minoría que está dispuesta a hacer todo lo necesario para garantizarse su seguridad y la de su familia. No es divertida, no es sexy, no está de moda, sino que es aburrida y conservativa, y por eso es que funciona. Explicaré por qué el 99% de la gente no es apta para esta estrategia. Esto no es comprar una casa para alquilarla o comprar bonos, tomarse la pastilla mágica de los índices. Hasta el 60% de las grandes fortunas desaparecen para la segunda generación. Y para la tercera, el 90%. ¿Quiénes son ese 10% que supera la prueba del tiempo? Antes de hablar de old money, necesitas saber que las finanzas y la economía son dos ciencias inexactas. Y por eso toda la matemática que se usa en el mainstream, en los principales medios de comunicación que hablan sobre finanzas, no son funcionales porque es muy complejo que lo sean. ¿Qué quiere decir que las finanzas y la economía no son una ciencia exacta? Pues que no tenemos 1000 Españas para probar el socialismo en 300, en otras 300 probar el comunismo, en otras 300 probar el capitalismo y en otras 100 probar el libertarianismo. Y esperar 20 años a ver cómo evolucionan los principales indicadores de esperanza de vida, PIB, salarios, natalidad. Eso es imposible, no existe esa opción de hacer tal prueba y por eso es una ciencia inexacta, ya que vivimos en un mundo dinámico. Los acontecimientos que ocurren no se pueden aplicar a la economía o a las fórmulas que se han hecho anteriormente porque son algo nuevo. Hay dos libros que son muy demostrativos y explican por qué las finanzas son una ciencia muy inexacta. Uno es de Nassim Taleb, que es Fooled by Randomness, The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. Lo recomiendo leer en inglés. Y The Behavior of Markets, The Fractal View of Financial Turbulence, de Benit Mandelbrot. Básicamente estos libros explican por qué la matemática sumada al mainstream es una malísima combinación, cual lleva a malos resultados. ¿Qué es el old money? Es la gente que obtiene beneficios de decisiones tomadas hace mucho tiempo, incluso decisiones tomadas por los ancestros más cercanos. Y con esta definición podemos hacernos tres preguntas clave. ¿Qué decisiones llevaron a estos resultados? ¿Qué activos son apropiados para esta filosofía? Y cómo hacer que el beneficio sea duradero y sistemático. Uno de los mejores ejemplos que hay es el de Warren Buffett, que en los años 90 finalizó la compra de las acciones de Coca-Cola con un precio medio de 3,25 por acción. Y el primer error que comete todo el mundo es calcular qué beneficio obtendría Warren Buffett si vendiera las acciones hoy. Un beneficio que no existe, porque si vendiera las acciones por $60 hoy, entonces obviamente obtendría bastante más dinero del que él invirtió inicialmente. Pero eso no pasa, ya que no las ha vendido, ese beneficio no existe y calcularlo no tiene ningún sentido. Pero lo que sí que ha obtenido Buffett desde el 1990, año tras año, son dividendos. En el 2024, Coca-Cola pagó 1,94 por acción. Esto le da a Buffett en el 2024 un 59% de rendimiento respecto al precio de que él compró las acciones de Coca-Cola. Ni bonos, ni acciones de crecimiento como Nvidia, Tesla, Netflix, Microsoft, Apple, ni índices son old money. Y no lo son porque las ganas de no complicarse, de simplificarse la vida, es algo que va muy en contra del old money, porque si quieres un resultado garantizado durante décadas, te vas a tener que complicar. Segundo, es no esperar y ser impaciente, querer un resultado ya en el próximo trimestre, en las próximas semanas. Y lo tercero es la pereza que le da a mucha gente, el dolor emocional en invertir en empresas aburridas, que no están de moda, no están en el mainstream, no está hablando el youtuber o el tiktoker que veas, no está hablando de ellas y tú estás comprando algo que tan solo tú sabes que es apropiado para ti porque cumple los criterios que son importantes y los criterios que se alinean con la filosofía de old money. Y Buffett no fue el único que logró cobrar
tantos años acciones de Coca-Cola. Existen un montón de millonarios de Coca-Cola. En 1992, en Quincy, Florida, había un banquero el cual ofrecía a sus clientes que por lo general eran granjeros, les ofrecía comprar acciones de Coca-Cola. Coca-Cola hacía 2-3 años que había salido al mercado, había hecho su IPO, y los granjeros que compraron estas acciones y las mantuvieron durante décadas pudieron sobrevivir a todas las crisis que vivieron. Mientras otros quebraban, como por ejemplo en el 1960, donde todos los granjeros que plantaban tabaco, que es lo que se producía en Quincy, quebraron porque no podían competir con América Latina. Pero sin embargo, los dueños de acciones de Coca-Cola pudieron sobrevivir a esas crisis y no quebrar. En 1996, en el periódico Baltimore Sun, una de las hijas de estos millonarios de Coca-Cola decía que hubo una época donde habían granjeros que vendían esas acciones que tenían para comprarse un Cadillac. Vendían acciones por valor de $500.000 para comprarse un coche. Un camino directo hacia la pobreza, ya que compraron estatus social temporal, el cual cuando el coche se fue al desguace desapareció. Vender activos que son buenos, que te están trayendo dividendos, es una mala decisión y realmente lleva a la pobreza. Pero el no tener ningún activo es algo que garantiza al 100% la pobreza. Entonces hay que comprar acciones en IPO y esperar a tener suerte. Encontrar buenas empresas por precios baratos es algo muy raro y siempre se va a ver condicionado por algo, como por ejemplo el mercado de acciones de Rusia hoy en día. Y lo ideal es que una vez empecemos a comprar una empresa, esas acciones que compremos nos las quedemos de forma eterna, que los criterios por los que las hemos comprado no cambien nunca y estemos décadas, décadas y décadas cobrando nuestros dividendos. Eso es el escenario ideal y lo que se busca. Y hay 5 factores los que deben cumplir las empresas que compramos para que entren en la definición de old money. Lo primero es que la empresa se tiene que dedicar a algo que sea eterno, que por lo menos haya pasado 50 años, un siglo, y que se usara, como por ejemplo el tabaco, alcohol, papel higiénico, petróleo, medios de comunicación, energía. Podemos descartar totalmente los sectores nuevos como las tecnológicas, como la inteligencia artificial, como el entretenimiento, Netflix, HBO, Disney, ya que no son sectores de fiar porque esta década le va bien, pero dentro de 1 o 2 décadas pueden desaparecer, ya que no son cosas que los seres humanos vayan a consumir sí o sí, de forma que no vayan a ser sustituidas por otro tipo de, por ejemplo, entretenimiento. 2, que la empresa tenga la posibilidad de subir los precios de forma ilimitada o lo más cerca a ilimitada, que si tenemos una inflación de 10, 15, 20, 200%, y la empresa sube los precios según la inflación un poquito más, seguro que será bastante más, que los clientes sigan comprándola porque no les quede otra opción. Que la dirección de la empresa sea efectiva y responsable. Este es uno de los factores más complejos de ver porque hay que ver quiénes son los que dirigen la empresa, cómo se comportan, qué cosas dicen y qué trayectoria han llevado, ya que sorpresa, sorpresa, pero hay empresas que hacen tontería. Una de las comparaciones más curiosas que me viene en mente es comparar Twitter y Telegram. Cuando son 2 empresas muy parecidas, en Telegram hay trabajando 100 personas y en Twitter hay más de 5.000. Y en una conversación entre los directivos de Twitter y Telegram, Pavel Durov le preguntó que para qué tenían 5.000 personas en Twitter cuando con 100, 150 ingenieros podían mantenerlo. Y la respuesta fue que no podían despedir a miles de personas porque las acciones en bolsa se irían para abajo. Eso es un ejemplo de una mala dirección de la empresa, ya que no hacen lo necesario con temor de que vaya a afectar al valor en bolsa. 4, que la empresa pague dividendos de forma estable, por lo menos los últimos 5 y mejor 10 años. Eso quita todas las tecnológicas porque ellas no pagan, ya que la idea de comprarlas es que en un futuro van a crecer, van a tener un monopolio y ya pagarán. Eso, todas esas empresas que no pagan dividendos se pueden descartar. 5, que tenga una buena influencia política, que no tenga el riesgo de ser nacionalizada o que dentro del país haya movimientos políticos que le hagan daño al negocio.
Por ejemplo, en España, aunque no estén en bolsa, quien tiene bastante influencia política sería Mercadona, Iberdrola, empresas grandes que no vamos a ver leyes aprobadas que les vayan a hacer mucho daño a esas empresas, ya que los dueños de esas empresas pues tienen contacto directo con los políticos y con quien toma decisiones, y crear conflictos con esas personas no tiene ningún sentido y es muy contraproducente y no se hace. Esto puede pasar también como en otros países, Brasil, Estados Unidos, Rusia, China. Toda empresa tiene sus dueños, sus accionistas mayoritarios, y es importante ver quién son ellos y qué garantías nos dan. Es algo también bastante complejo que requiere hacer una buena búsqueda, hacer un buen análisis, pero vale la pena ya que nos quita bastantes riesgos. ¿Por qué comprar bonos no es old money? Pues imagínate que compras un bono al 12% durante 7 años, que son los más largos que hay. 12% a nivel de riesgo es basura total, pero resulta que le va bien a la empresa y durante esos 7 años te paga el 12% anual. ¿Qué pasa cuando el bono te expira? Entonces la empresa no va a emitir nuevos bonos al 12%, ya que es una empresa estable a la que va bien, y los nuevos que emita estarán al 3 o al 4%, o puede que incluso no emita ninguno porque no necesite más capital. Y tocará buscar otra empresa y volver a acertar, comprando aún más riesgo. En cambio, en los dividendos esto no pasa, no tienes que estar tomando decisiones cada 5 o 7 años, las cuales te pueden llevar a perder capital. Reequilibrar la cartera es algo matador para el old money. No tiene nada que ver con la estrategia al estar comprando, vendiendo cada 2-3 meses. Hay estudios que dicen que las acciones que obtienen mayor rentabilidad son las de los clientes que han fallecido o de los clientes que se han olvidado de esas acciones. Hacer rebalanceo es vender lo bueno para comprar lo malo. Es como tener un jardín en el cual arranquemos todas las flores y reguemos únicamente las hierbas malas. Depender del precio es una mala estrategia. Lo único a lo que afecta el precio es si vamos a comprar más acciones de la empresa que cumple nuestros criterios. Y la única razón de venta es que uno de los criterios de compra cambie de forma radical, y en ese caso ya nos va a dar igual el precio de la acción. Lo vamos a vender y vamos a pasar a otra empresa que cumpla lo que nosotros buscamos. Una cartera de inversiones concentradas más nada de rebalanceo, más empresas de calidad, más value and income, es igual a old money. Buffett tiene una estrategia únicamente de value, ya que el mercado estadounidense es especial dada su alta capitalización y él se puede permitir tener bastantes empresas que no paguen dividendos. Para mí eso no es atractivo, ya que no tengo la necesidad de encerrarme en el mercado estadounidense y tengo la posibilidad de buscar otros mercados donde vayan a haber empresas que cumplan el criterio de value and income. Anteriormente he hablado de Coca-Cola como el ejemplo más conservador que pueda haber, pero si cogemos algo con mayor riesgo, como por ejemplo Altria o American British Tobacco, podemos ver que la primera en el 1990 costaba $4 por acción y hoy en día paga unos $4 de dividendo por acción, y American British Tobacco costaba $5 y hoy en día paga $3 por acción, siendo una rentabilidad considerablemente mayor. También hay que decir que en el 1990 estaba en auge las leyes antitabaco y por eso las acciones estaban relativamente baratas. Pero en el 1990 las acciones de American British Tobacco y Altria cumplían los criterios de old money y perfectamente se podrían haber comprado por una persona que siguiera esa filosofía. A la hora de contar dividendos se comete un gran error porque los gráficos no tienen el efecto demostrativo que deberían de ver, y el cual es muy importante porque muestra el precio del momento en el que se pagan los dividendos. Pero si calculamos, por ejemplo, con las acciones de Coca-Cola, el rendimiento que ha obtenido Buffett desde el 1990 hasta hoy, el gráfico cambia de forma sustancial. Vaya diferencia. Y por eso es que la estrategia de old money es lo más atractivo en relación riesgo-beneficio, y la filosofía, la estrategia tiene una resistencia enorme para vender sus acciones, pareciéndose a los clientes muertos o a los clientes olvidadizos. Por ejemplo, para Coca-Cola, para cobrar todos esos dividendos durante años, el accionista tuvo que sobrevivir la crisis de 1998, donde cayeron un 56% de su valor, y la del 2008, donde en 10 años no llegaron a tocar el máximo,
también cayeron durante la crisis inmobiliaria y tan solo en el 2014 volverían a tocar máximos, pasados los 16 años. Y luego tendría que vivir otra vez la crisis del coronavirus, donde las acciones perdieron más del 40% de su valor durante unos meses. Aparte, todas las fluctuaciones de precio que suele haber en el mercado. Y hay algo que le permite a las personas que siguen la filosofía a aferrarse a las acciones que cumplen los criterios de old money. Lo primero es el efecto Lindy, que cuando las acciones fueron compradas hace mucho tiempo o incluso por nuestros ancestros, la probabilidad de venderlas impulsado por las emociones, por el pánico, es muchísimo más baja. Y los acontecimientos que tienen que pasar para uno tener que vender esas acciones son muchísimo más trascendentes, más catastróficos, mayores que los de una persona que las ha comprado hace 2 o 3 meses. Ya que si para ti es una tradición familiar el tener esas acciones y es una filosofía que sigue toda la familia, no es algo que se vaya a tomar a la ligera. Y eso protege de los errores más frecuentes, que es vender cuando sube mucho y de vender cuando baja mucho. 2. El dinero viejo desarrolla una cualidad muy parecida a la de Warren Buffett, que es nunca vender los activos buenos. Y una persona con la mentalidad de old money, antes de vender las acciones de Coca-Cola, se va a preguntar: ¿y dónde voy a meter este dinero, el cual voy a obtener de la venta de las acciones de Coca-Cola? Y va a comparar las rentabilidades y los riesgos que va a tener. Por ello, la probabilidad de venta es mínima. Lo tercero son los impuestos. Nosotros cuando vendemos las acciones es algo que lleva carga fiscal y nos cobran impuestos. Por ejemplo, hay países que fomentan el old money, como Brasil, que tiene un 0% de impuestos sobre los dividendos, pero sobre la venta de acciones tiene entre un 14 y un 22. Y un factor psicológico que puede ayudar a cierta gente es cuando el precio por el que se compró la acción es exageradamente más bajo por el actual. Ya que si compraste la acción de Coca-Cola por $3 y hoy en día cuesta 65, que caiga un 20% no es tan trascendente para ti, sobre todo si tú con lo que cuentas son los dividendos y van a pagar lo mismo y con lo que tú tenías pronosticado. Dado que en nuestra época el fenómeno de reading comprehension, comprensión lectora, está desapareciendo, las personas que han tenido la suerte de heredar o de ganar suficiente dinero como para ser old money no se comportan como he descrito anteriormente, sino que son unos completos cretinos y lo único que hacen durante su vida es consumir todo ese capital y hacerlo pasar a manos de otras personas más inteligente. Y old money es una filosofía para una minoría, la cual quiere guardar su capital no tan solo para unos años o décadas, sino que para varias generaciones. Obvio que surge la pregunta de qué hacer con los hijos para que tengan la misma filosofía y la transmitan a los nietos. Y la respuesta es larga para otro vídeo del... Y llegado aquí voy a parar, aunque tengo contenido como para 2 vídeos, ya que la temática del vídeo es algo que está fuera del mainstream y yo quiero ver si hay interés, porque al final es algo aburrido y hacerlo interesante es difícil, es complicado. Así que ya sabes lo que hacer si quieres ver más contenido del estilo. Durante este año saldrán 8 vídeos del estilo y para el 2027 este tipo de contenido pasará a Patreon o a Boosty y será de pago. Así que mientras es gratis, a disfrutarlo. Sobre la mesa, cifras, fronteras y gas hablan como si supieran, repiten lo que hay en trends. Yo ya me cansé del humo, del copy paste mental. Si quiero algo que valga, me toca a mí crear.